En el fútbol hay muchas rivalidades catalogadas como clásicos o derbis. Hay muchas conocidas, algunas no tanto, vamos a estar hablando de todas ellas aquí, así que no te despegues, empezamos viajando hasta Alemania. Y sí, tal vez tú conozcas a estos dos clubes alemanes, actualmente uno más popular que el otro, por cierto jugador noruego, pero en la rivalidad entre estos dos clubes se le denomina el Derby del Ruhr. Tiene algunos otros nombres, pero como aquí no hablamos alemán, lo vamos a dejar en el Derby del Ruhr, entre el Borussia Dortmund, las abejas, enfrentándose al Schalke 04, los mineros. Siendo dos clubes clásicos del fútbol alemán, su primer enfrentamiento fue el 3 de mayo de 1925, con un marcador a favor de los mineros de 4-2, un marcador que actualmente sería algo muy fuera de lo común. Iniciando con la rivalidad en el fútbol amateur previo a la Segunda Guerra Mundial, por ende es una de las rivalidades más antiguas del fútbol allá en Alemania. Pero antes de hablar de la rivalidad hay que hablar acerca de estos dos clubes, empezando por el más antiguo, que es el Schalke 04. Tiene 116 años de historia desde el 4 de mayo de 1904. Son apodados los azules reales o los mineros por el alto porcentaje de mineros que jugaban en el club en sus inicios. Lamentablemente para los fanáticos al Schalke 04, la época dorada del club ya pasó a la historia. Tenían entre sus máximos logros 7 ligas de Alemania, de 1934 a 1958. Esta podría considerarse la época más ganadora del club. Tienen 5 pokales, la última ganada en el año 2011. En ese mismo año también ganaron la Supercopa de Alemania. Tienen una Copa de la Liga de Alemania ganada en el año 2005. Tienen 2 ascensos como campeones a la primera división del fútbol alemán, ganados en 1982 y en 1991. Tienen una Europa League ganada en el año 1997, enfrentándose al Inter de Milán y ganándole en tanda de penaltis. Y tienen 2 Intertoto, este torneo muy raro creado por la UEFA, ganado en el año 2003 y en el año 2004. Y 5 años después de la creación del Schalke 04 nació el Borussia Dortmund. Tienen 111 años de historia desde el 19 de diciembre de 1909. Son apodados las abejas por los colores arraigados a la institución, que son el negro y el amarillo. Tienen 8 ligas de Alemania, la última ganada en el año 2012 con el equipo de ensueño que Jürgen Klopp creó. Tienen 4 pokales, la última ganada en el 2017 enfrentándose al Eintracht de Frankfurt, equipo de Marco Fabián y de Carlos Salcedo. Tienen 6 Supercopas de Alemania, la última ganada en el año 2019, muy reciente. Tienen una Champions League ganada en el mismo año que el Schalke 04 ganó la Europa League, en 1997, enfrentándose a la Juventus, ganándole con un marcador de 3-1. Y tienen una Intercontinental, ahora llamada Mundial de Clubes, enfrentándose al Cruzeiro. Y ahora bien, ¿por qué se debe ganar este derbi? Pues la razón de la rivalidad y el nombre de este derbi se deben a la zona geográfica en la que los clubes están situados. Dortmund y Gelsenkirchen, zona industrial minera de las más importantes no solo de Alemania, sino de todo el continente europeo. Se encuentra a los alrededores de la cuenca del Ruhr, esta cuenca tan famosa en Alemania que curiosamente deben cruzar para poder llegar al estadio de su archirrival, el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund y el Veltins Arena del Schalke 04. Queriendo imponer autoridad deportivamente hablando en la zona geográfica, deben ganar 2 veces al año en la Bundesliga para demostrar que son los mejores en esta zona de la cuenca del Ruhr. Después de tantos años de rivalidad y enfrentamientos para imponer su autoridad en la cuenca del Ruhr, hay bastantes anécdotas que contar sobre este derbi. Y nos vamos hasta 1997, un año histórico para los 2 equipos más populares de la cuenca del Ruhr, ganando la Champions League y la Copa de la UEFA. Eran las primeras jornadas de la temporada y las abejas ganaban 2-1 en los últimos minutos del partido. Tuvo que venir el arquero del Schalke 04, el famoso Jens Lehmann, de cabeza para empatar el partido. Un gol histórico que celebran todavía actualmente los aficionados del Schalke 04 y que obviamente desprecian recordar las abejas. Por ejemplo, en la temporada de la Bundesliga 2006-2007, Schalke necesitaba ganarle a las abejas para poder mantener viva la aspiración a ser campeones de nuevo. Lamentablemente para ellos, en la penúltima jornada de la temporada, el Dortmund se llevó el derbi, con goles de Alexander Frey y una volea de Evis Molare, lo que provocó que no pudieran coronarse como campeones, dejando al Stuttgart de los mexicanos Pavel Pardo y Ricardo Osorio como los campeones. La afición del Dortmund no perdonó, festejaron a lo grande, y en el Veltins Arena pasó una avioneta con la leyenda que decía:
Una vida es mucho tiempo sin un título en la mano. Esto por la falta de títulos domésticos del Schalke 04 en la actualidad. Temporada 2008-2009. El Schalke estaba goleando al Dortmund por un marcador de 3-0 al minuto 54, con goles de Farfán de penal, de Rafinha y de Westermann en un error horrible de Wenderfeller. Lo que parecía que iba a ser una humillación para las abejas y un gran festejo para los mineros, acabó siendo un empate a 3 goles, con goles de cabeza de Subotic, un doblete de Alex Frey, un golazo que tenía que haber sido marcado offside y un penal al minuto 89. Las abejas empataron. Esto en uno de los mejores partidos de aquella temporada. Nos vamos 2 años hacia adelante, en el 2011, donde se enfrentaron en la Supercopa de Alemania. Este partido no solo era por el orgullo, también era para poder alzar una copa enfrente de tu archirrival. Los vencedores acabaron siendo los mineros, en una tanda de penales de infarto que quedó 4-3, dejando como héroe al arquero del Schalke 04 Farman, atajando 2 penales, a Groberts y a Perisic. Obviamente los fanáticos disfrutaron esta victoria como nunca. Regresamos más al presente y en la temporada 2017-2018, con un autogol, un gol de Pierre-Emerick Aubameyang, uno de Mario Götze y uno del portugués Rafael Guerreiro, el Borussia Dortmund ganaba por 4-0, esto apenas al minuto 26. Lo que parecía iba a ser una humillación histórica para los mineros terminó siéndolo para las abejas, pues en su propio estadio, el Signal Iduna Park, con goles de Calaguiri al 85 y uno de Naldo al minuto 93, el Schalke 04 en los últimos 5 minutos del encuentro logró empatar a 4, lo que acabó siendo un festejo intenso por parte de la afición y de los mismos jugadores. Actualmente ninguna de las dos aficiones la pasa muy bien, aunque la que más sufre es la del Schalke 04, pues al estar en los últimos puestos de la tabla de la Bundesliga, concretaron su descenso a la Bundesliga 2 después de 30 años en la élite del fútbol alemán, esto a pocas fechas de terminar la liga. Algo que festejaron como un campeonato los fanáticos de las abejas, mientras que el Borussia Dortmund quedó eliminado de la Champions League por el Manchester City en los cuartos de final, y en la liga alemana veremos si logran clasificarse al menos a la Europa League, pues han tenido una temporada con muchos altibajos a pesar de tener una plantilla con grandes jugadores como Erling Haaland, Jadon Sancho, Giovanni Reina, Rafael Guerreiro, Marco Reus, Alex Witsel, Thorgan Hazard, Julian Brandt, entre algunos otros. Históricamente, ambos equipos han tenido a grandes jugadores en sus plantillas. Por el Schalke 04 han pasado jugadores como Mesut Özil, James Lehmann, Julian Draxler, Leroy Sané, Iván Rakitic, Raúl González, que los llevó hasta las semifinales de la Champions League del 2011, junto con el arquero campeón del mundo Manuel Neuer. También han tenido a Joel Matip, a la futura estrella del fútbol estadounidense Winston McKennie o al director técnico Jim Heynckes. Mientras tanto, del lado del Borussia Dortmund han tenido a grandes goleadores, como por ejemplo a Pierre-Emerick Aubameyang, a Marco Reus, al goleador polaco Robert Lewandowski, Mario Götze, Christian Pulisic, el arquero histórico con más juegos del derbi del Ruhr, Wenderfeller, Ilkay Gundogan del Manchester City, ahora Dembélé del Barcelona, o el director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp. Y por último, la marca histórica de enfrentamientos en este derbi. El Schalke tiene 60 victorias. El Dortmund, con las 2 golizas que tuvo esta temporada, 3-0 y 4-0, llega a 55 victorias, mientras que tienen 43 empates. Y así terminamos de hablar del derbi del Ruhr, esperando que te haya gustado y que si no conocías este derbi te animes a verlo, aunque lamentablemente todos tendremos que esperar un largo tiempo por el histórico descenso del Schalke, mínimo un año o tal vez más, a menos que se encontraran en la Pokal, pero esto es algo bastante complicado. Esperemos que volvamos a disfrutar de estos derbis del Ruhr porque son muy pasionales, es uno de mis derbis favoritos y por eso quería empezar hablando de estas cápsulas de clásicos y derbis con el derbi del Ruhr. Yo me despido, soy el Mascarita, locutor de deportes en el ring en Qué Radio, la radio de las estrellas. Adiós.